El teléfono sonó con la estridencia de una alarma de incendios en medio de un sueño apacible. Eran las 3 de la tarde, una hora extraña para el pánico. Yo, Elena, estaba en el jardín, podando mis rosales, sintiendo el sol tibio de la Ciudad de México en mi nuca, un sol que prometía calma y rutina. Llevaba 42 años casada con Ricardo, y si algo había aprendido en ese tiempo, es que la vida, como mis rosas, necesitaba cuidados constantes para florecer sin espinas inesperadas. Pero las espinas a veces crecen por dentro, invisibles hasta que te desgarran la piel. Descolgué el teléfono inalámbrico que siempre llevaba conmigo, limpiándome la tierra de los guantes. Bueno, la voz al otro lado era la de Ricardo, pero no era su voz. Era un eco tembloroso, un susurro quebrado que intentaba sin éxito parecer fuerte. Elena, mi amor, tuve un accidente. El corazón se me detuvo un instante. El aire se volvió denso. Las tijeras de podar cayeron de mi mano y golpearon la piedra del sendero con un sonido metálico y final. ¿Qué? Ricardo, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Miles de imágenes aterradoras pasaron por mi mente en un segundo. Ambulancias, hospitales, el olor a antiséptico y miedo. Tranquila, tranquila, mi vida. Estoy bien, de verdad. Fue un susto, nada más. Su intento por calmarme solo avivó mi angustia. Un coche se me cruzó saliendo del viaducto. No pude frenar a tiempo. El coche quedó bastante golpeado, pero a mí no me pasó casi nada. Unos rasguños, el cinturón me lastimó el pecho, pero estoy entero. Insistía en la palabra entero, como si tratara de convencerse a sí mismo. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Empecé a caminar hacia la casa, mi mente ya calculando la ruta más rápida, buscando las llaves de la camioneta. No, por favor, no vengas. Ya estoy arreglando todo. Llamé a la aseguradora. Una grúa viene en camino. Un amigo me va a llevar a la casa. Solo quería que no te preocuparas si tardaba en llegar. Su negativa fue una bandera roja, una pequeña luz parpadeante en la oscuridad de mi confusión. Ricardo siempre había sido un hombre que, en momentos de crisis, buscaba mi apoyo, mi presencia. Éramos un equipo. ¿Por qué ahora me mantenía a distancia? Pero Ricardo, quiero verte, asegurarme de que estás bien. Mi voz sonaba suplicante, y odié esa debilidad. Te juro que estoy bien, Elena. Es un desastre aquí, mucho tráfico, policías. No quiero que pases un mal rato. Mejor espérame en casa con un tecito de tila, ¿sí? Llego en un par de horas. Cedí, aunque una espina de duda ya se había clavado en mi interior. Me quedé junto a la ventana, viendo pasar los coches, cada sirena lejana un latigazo en mis nervios. ¿Por qué su voz sonaba tan lejana, tan culpable? Lo atribuí al shock del momento. Un accidente puede desorientar a cualquiera. Cuando finalmente llegó, cojeando de una manera casi teatral, mi corazón se volcó en un torrente de alivio y compasión. Tenía un corte en la frente, cubierto con una gasa, y un moretón amoratado asomaba por el cuello de su camisa. Lo abracé, inhalando su olor, una mezcla de su loción de siempre y algo más, un aroma ajeno, floral, dulce. No le di importancia en ese momento. Lo llevé al sofá, le preparé el té que me había pedido, le puse una compresa fría en el golpe. Él repetía la historia una y otra vez, añadiendo detalles cada vez más dramáticos. El volante se me vino encima, Elena. Por un milagro no me rompí las costillas. El otro conductor, un muchacho irresponsable, venía texteando, te lo juro. Pintaba un cuadro vívido de caos y negligencia ajena. Yo lo escuchaba, lo cuidaba, pero la duda, esa pequeña semilla, comenzaba a germinar en el fondo de mi mente. Había algo en su narrativa que no encajaba, como una pieza de rompecabezas forzada en el lugar equivocado. Durante los siguientes días, Ricardo se convirtió en el convaleciente perfecto. Se quejaba de dolores, pedía mis atenciones, y yo se las daba sin chistar. Era mi esposo, el hombre con el que había construido una vida, una familia, un imperio. Nuestros hijos, Mateo y Valeria, ya adultos y con sus propias vidas, llamaban constantemente, preocupados por su padre. Valeria, mi hija, siempre había tenido a Ricardo en un pedestal. Para ella, su padre era invencible. Mateo, más pragmático y observador como yo,
Se ofreció a encargarse de los trámites del seguro. Fue entonces cuando las grietas en la historia de Ricardo comenzaron a mostrarse. «Mamá, algo es raro», me dijo Mateo por teléfono una tarde. «El reporte del seguro dice que el impacto fue lateral, del lado del copiloto. Papá dijo que chocó de frente. Sentí un frío recorrer mi espalda. Quizás se confundió, hijo, por el susto». «Puede ser», respondió Mateo poco convencido. «Pero también es raro que no haya querido ir al hospital. Con un golpe así, lo normal es que te hagan una revisión completa. Y la aseguradora dice que no ha podido contactar al otro conductor. El número que papá les dio no existe». Cada palabra de mi hijo era un martillazo sobre la frágil estructura de la mentira que empezaba a sospechar. ¿Por qué mentiría Ricardo sobre algo así? ¿Qué estaba ocultando? La duda se transformó en sospecha, y la sospecha en una necesidad imperiosa de saber la verdad. Empecé a observar a Ricardo con otros ojos. Noté cómo protegía su celular, cómo bajaba la voz cuando recibía ciertas llamadas, cómo su supuesta cojera desaparecía cuando creía que yo no lo estaba viendo. Una noche, mientras él dormía profundamente, vencido por unos analgésicos que, según él, necesitaba desesperadamente, no pude resistir la tentación. Tomé su teléfono. Mis manos temblaban. Me sentía como una ladrona en mi propia casa, violando la confianza que nos habíamos profesado durante décadas. Pero mi intuición, esa voz sabia que tantas veces había ignorado por comodidad, me gritaba que la verdad era más importante que los modales. No necesité buscar mucho. En sus mensajes recientes había una conversación que se repetía con una frecuencia alarmante. El nombre del contacto era solo una inicial, S. Los mensajes estaban llenos de palabras cariñosas, de planes secretos, de una complicidad que me apuñaló el alma. «Mi amor, qué susto nos llevamos. Pero valió la pena», decía uno de los mensajes. «La próxima vez escogemos un lugar más discreto», respondía Ricardo. Y entonces, el golpe final, el mensaje que lo desveló todo. «No te preocupes por el coche, ya veré cómo lo arreglo. Lo importante es que tú estés bien. Nuestro viaje a Los Ángeles sigue en pie, mi reina. El Beverly Hills Hotel nos espera. Beverly Hills Hotel». Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. Y la S. No podía ser. No quería que fuera. Mi mente se negaba a conectar los puntos, a aceptar la traición más cruel, la más impensable. Cogí mi propio teléfono. Busqué en mis contactos y marqué. La voz al otro lado respondió con un tono somnoliento y meloso. «¿Elena? Hermanita, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana». Era ella, Sofía, mi hermana. La S. El mundo se derrumbó bajo mis pies. El accidente no había sido un accidente de coche. Había sido el choque violento de mi vida contra una realidad que nunca imaginé. Ricardo no estaba solo en ese coche. Y la persona que lo acompañaba, la persona por la que estaba mintiendo y actuando, era la mujer que compartía mi sangre. Colgué sin decir una palabra, con el sabor amargo de la traición quemándome la garganta. El dolor era tan físico, tan agudo, que me dobló en dos. Me senté en el suelo frío de nuestro cuarto, abrazando mis rodillas, mientras el hombre que había prometido amarme y protegerme roncaba suavemente a unos metros de distancia, soñando, quizás, con mi hermana. En ese momento, en la quietud de la madrugada, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado, pero también supe, con una certeza helada que nació de las cenizas de mi corazón roto, que una nueva Elena estaba a punto de nacer, una Elena que no se conformaría con mentiras, una Elena que exigiría la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La convalecencia de Ricardo había terminado. La mía apenas comenzaba. Los días que siguieron a mi descubrimiento fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Me movía por la casa como un autómata, cumpliendo con mis rutinas, atendiendo a Ricardo con una frialdad que él, en su egocentrismo, confundía con preocupación y cansancio. Cada gesto de cuidado era una farsa, cada palabra amable, una mentira. Por dentro, era un volcán de furia y dolor, una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la más dolorosa de todas, ¿cómo pude ser tan ciega? La imagen de Ricardo y Sofía juntos se repetía en mi mente, una película de horror en bucle. Mi hermana, la pequeña Sofía a la que le había cambiado los pañales,
a la que había enseñado a andar en bicicleta, a la que había consolado en su primer desamor. Siempre había existido una rivalidad sutil entre nosotras. Yo era la sensata, la estable, la que se casó con el hombre de negocios exitoso y construyó una familia de revista. Ella era el espíritu libre, la que nunca se casó, la que vivía de proyectos artísticos y siempre parecía tener problemas de dinero, a pesar de sus gustos caros. Recuerdo las veces que me contaba de sus viajes, de sus amantes pasajeros, y yo sentía una mezcla de pena y superioridad. Ahora me daba cuenta de que la ingenua, la ciega, había sido yo. Quizás ella no envidiaba mi estabilidad, sino a mi esposo. O quizás, simplemente, quería lo que era mío. La idea me revolvía el estómago. Empecé a planear. La Elena dócil y confiada había muerto en el suelo de la habitación esa madrugada. La nueva Elena era una estratega. Sabía que una confrontación impulsiva solo le daría a Ricardo la oportunidad de manipular la situación, de victimizarse, de volver a mentir. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo para mí, sino para mis hijos, para el mundo que habíamos construido. La verdad tenía que salir a la luz, pero en mis términos. Mi primer paso fue hablar de nuevo con Mateo. Lo cité en una cafetería discreta, lejos de nuestra casa. Él notó de inmediato la tensión en mi rostro. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Te ves diferente?» Le conté todo. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes que había tomado del teléfono de Ricardo. Vi el amor y la admiración que sentía por su padre desmoronarse en sus ojos, reemplazados por una expresión de incredulidad y asco. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, destruir la imagen del héroe de mi hijo. Pero necesitaba un aliado, y Mateo, con su mente clara y su lealtad inquebrantable hacia mí, era la persona perfecta. «No puedo creerlo, mamá. Con tía Sofía, es asqueroso». Su voz era un susurro ronco. «Necesito tu ayuda, hijo. Necesito saber la verdad completa. La situación financiera. Tu padre siempre ha manejado las inversiones, las cuentas. Yo firmaba lo que me ponía delante, confiando en él. Me avergonzaba admitir mi propia ignorancia, mi pasividad. Había delegado el control de nuestro patrimonio, asumiendo que nuestros intereses eran los mismos. Qué tonta había sido». Mateo asintió, su rostro endurecido por la determinación. «No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Tengo acceso a algunas de las cuentas de la empresa. Empezaré a investigar. Tenemos que ser inteligentes. No podemos dejar que nos vea venir». Esa conversación con Mateo fue como encender una luz en mi oscuridad. Ya no estaba sola en esto. Tenía un plan y un cómplice. Mientras Mateo investigaba la red financiera de Ricardo, yo me dediqué a observar y a recopilar información. Presté atención a cada llamada, a cada salida de negocios. Un día, mientras Ricardo se duchaba, revisé su cartera. Encontré un recibo de una joyería de lujo en Polanco. La fecha coincidía con el cumpleaños de Sofía, 2 semanas antes del accidente. La descripción del artículo era vaga. Collar de diseño exclusivo. Un collar que yo, por supuesto, nunca había visto. Otro día, encontré un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no conocía. Una de esas tarjetas Black que te dan beneficios exclusivos. Estaba a nombre de Ricardo, pero la dirección de envío era un apartado postal. Los cargos eran alarmantes. Cenas en restaurantes carísimos, fines de semana en hoteles boutique en Valle de Bravo, y un cargo recurrente a una galería de arte que, casualmente, era propiedad de un amigo íntimo de Sofía. La red de engaños era mucho más profunda y costosa de lo que había imaginado. No se trataba solo de una aventura. Ricardo estaba financiando una doble vida a mis espaldas, con nuestro dinero. La herida en mi corazón se mezcló con una ira fría y calculadora. Esto ya no era solo una traición personal, era un fraude. Mientras tanto, Sofía me llamaba de vez en cuando, su voz goteando una falsa preocupación. «Hermanita, ¿cómo sigue Ricardo? Pobrecito, qué susto se habrá llevado. Dale un beso de mi parte». Cada palabra era una daga envenenada. Yo le respondía con una calma que me sorprendía a mí misma, manteniendo la farsa. «Está mejorando, gracias. Muy consentido, ya sabes cómo es». En una de esas llamadas, me soltó la bomba que yo esperaba.
Oye, te cuento que me salió un viaje de trabajo increíble a Los Ángeles. Una exposición muy importante. Me voy la semana que viene. Qué bien, Sofía. Qué bueno que te vaya tan bien. Respondí, mi voz plana, sin emoción. Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Me quedaré en un hotelito muy mono en Beverly Hills, ya te mandaré fotos. El descaro era monumental. El Beverly Hills Hotel. No era una coincidencia. Era un plan. Y yo sabía quién era su acompañante. Esa misma tarde Ricardo me anunció, con un aire de falso pesar, que tenía que hacer un viaje de emergencia. Surgió un problema con unos inversionistas en California, mi amor. Tengo que ir a Los Ángeles a apagar el fuego. Serán solo un par de días. Me sabe fatal dejarte ahora, pero es indispensable. Me miró, esperando mi comprensión, mi bendición. Yo lo miré a los ojos, buscando un atisbo de la persona con la que me casé, pero solo vi a un extraño, un mentiroso consumado. Asentí lentamente. Claro, mi amor. El trabajo es primero. No te preocupes por mí. Estaré bien. Le ayudé a hacer la maleta, doblando sus camisas de marca, colocando sus mancuernillas de oro, sintiendo una náusea profunda. Él me abrazó en el aeropuerto, un abrazo hueco, sin vida. Te llamaré en cuanto aterrice. Te amo, Elena. Y yo a ti, Ricardo. Mentí, viendo cómo se alejaba hacia la puerta de embarque, arrastrando su maleta Louis Vuitton y mis 42 años de matrimonio con él. En cuanto desapareció de mi vista, saqué mi teléfono y compré un boleto de avión para el siguiente vuelo a Los Ángeles. No iba a esperar a que me mandaran fotos, iba a ser yo quien las tomara. La estratega había cedido el paso a la cazadora, y la presa no tenía idea de lo que se le venía encima. El vuelo a Los Ángeles fue una extraña mezcla de ansiedad y una calma gélida. Mientras el avión ascendía sobre el caos de la Ciudad de México, sentí que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una vida entera. La Elena que había subido a ese avión no era la misma que había podado Rosales hacía apenas unas semanas. Esa mujer había confiado, había amado ciegamente. Esta nueva Elena, la que miraba las nubes desde 30.000 pies de altura, estaba impulsada por una sola cosa: la necesidad de una verdad irrefutable. Ya no se trataba de confirmar la infidelidad, eso ya lo sabía. Se trataba de presenciarla, de tener la prueba definitiva que aniquilaría cualquier intento de negación o manipulación por parte de Ricardo. Necesitaba la imagen, el momento capturado que me daría el poder de controlar la narrativa de mi propia destrucción. No contacté a Ricardo. Dejé que él me llamara, como había prometido. Atendí el teléfono con una voz somnolienta y convincente. Hola, mi amor. Qué bueno que ya llegaste. ¿Todo bien? Todo perfecto, mi vida. El vuelo tranquilo. Ahora voy al hotel a dejar mis cosas y luego directo a una reunión. Mintió sin titubear. ¿En qué hotel te quedas por si necesito buscarte? Pregunté, con una naturalidad que me asustó a mí misma. Hubo una pequeña pausa. En uno cerca del aeropuerto, el Marriott. Es más práctico para las reuniones. No te preocupes. Te marco más tarde. El Marriott. Otra mentira. Sabía perfectamente a dónde se dirigía. Aterricé en LAX y tomé un taxi directamente a un hotel diferente. Uno modesto a unas cuantas calles del Beverly Hills Hotel. No podía arriesgarme a que me vieran. Desde mi ventana, podía ver la icónica fachada rosa del edificio, un monumento al lujo y, para mí, a la traición. Se sentía surrealista, como estar en una película que no quería protagonizar. Mateo me llamó. Mamá, ¿dónde estás? Tu teléfono muestra que estás en Los Ángeles. Había olvidado que compartíamos la localización. Vine a terminar esto, hijo. De una vez por todas. Le expliqué mi plan. Hubo un silencio en la línea. Luego un suspiro. Ten cuidado, mamá. Por favor. Papá puede ser impredecible cuando se siente acorralado. Ya encontré algo importante. Ha estado desviando fondos de la cuenta de inversiones principal a una cuenta nueva que abrió hace 6 meses. Una cuenta a nombre de una empresa fantasma cuya única apoderada es Sofía. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo un capricho caro, era un desfalco sistemático. Estaban vaciando nuestro patrimonio. Gracias, Mateo. Sigue investigando. Necesito toda la munición posible. La tendrás, mamá. Solo cuídate. Al día siguiente, me vestí con ropa discreta.
Me puse unas gafas de sol grandes y un pañuelo en la cabeza. Parecía una turista tratando de pasar desapercibida. Caminé hasta el Beverly Hills Hotel. El lugar olía a dinero y a historia. Me senté en el lobby, detrás de una enorme maceta con una palmera, fingiendo leer una revista. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada vez que alguien entraba o salía, contenía la respiración. Después de una hora que pareció una eternidad, los vi. Salieron del ascensor riendo. Sofía se colgaba de su brazo, radiante, con un vestido de seda que seguramente había costado una fortuna. Llevaba puesto el collar de la joyería de Polanco, una cascada de diamantes que brillaba bajo las luces del candelabro. Ricardo la miraba con una adoración que yo no había visto en sus ojos en años. Se veían felices, una pareja enamorada disfrutando de una escapada romántica. La imagen era tan perfecta, tan dolorosamente cliché, que sentí una oleada de náuseas. Se dirigieron hacia el Polo Lounge, el famoso restaurante del hotel. Esperé unos minutos, y luego los seguí, manteniendo la distancia. La anfitriona me miró con escepticismo, pero yo, con la seguridad que me daba mi bolso Chanel, un regalo de Ricardo de un aniversario pasado, pedí una mesa en la terraza, lejos del ruido. Especifiqué. Me sentaron en un rincón desde donde tenía una vista perfecta de su mesa. Estaban bebiendo champaña. La risa de Sofía era fuerte, llamativa. Ricardo le tomó la mano sobre la mesa, susurrándole algo al oído que la hizo sonrojarse. Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Estaban firmes como el acero. Activé la cámara y empecé a grabar. Hice zoom, capturando sus rostros, sus gestos, la intimidad que compartían sin pudor. Grabé cómo se daban de comer un postre, cómo él le acariciaba la mejilla. Luego, tomé una serie de fotografías nítidas, inequívocas. Cada clic de la cámara era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. No sentí dolor en ese momento, ni rabia, solo una claridad absoluta, una sensación de poder. Tenía la verdad en la palma de mi mano. Me quedé allí sentada durante casi una hora, observando el espectáculo de mi vida desmoronándose con una elegancia de Hollywood. Pagué mi cuenta y me levanté para irme. Al pasar cerca de su mesa, nuestros ojos se encontraron. La expresión de Ricardo pasó de la sorpresa al pánico absoluto en una fracción de segundo. Su rostro perdió todo el color. Sofía siguió su mirada y me vio. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. El pánico en su rostro era diferente al de Ricardo. Era el pánico de ser descubierta, de que su máscara de hermanita buena se hiciera añicos para siempre. No dije una palabra. No había necesidad. Solo los miré, una mirada larga y fría que contenía 42 años de amor convertidos en cenizas. Luego, me di la vuelta y salí del restaurante, caminando con la cabeza en alto, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Era Ricardo. Lo ignoré. Sonó una y otra vez. Lo apagué. Tomé un taxi de regreso a mi hotel. En la soledad de mi habitación, envié las fotos y el video a Mateo, a Valeria y a un correo electrónico que había creado para mi abogado. El mensaje era simple: la reunión de negocios de su padre. Luego, me senté en la cama y por primera vez me permití llorar. No lloré por el hombre que había perdido, porque ese hombre, al parecer, nunca había existido realmente. Lloré por la mujer que fui, por su inocencia, por su fe ciega. Lloré por los años perdidos en una ilusión, pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, no sentía desesperación. Sentía una liberación. La verdad, aunque brutal, me había hecho libre. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya había ganado la guerra más importante, la de mi propia dignidad. El silencio que siguió al envío de esas imágenes fue más elocuente que cualquier grito. Fue el silencio de una bomba que ha detonado, y todos esperan a que el polvo se asiente para evaluar los daños. Mi teléfono permaneció apagado durante el resto de la noche. Necesitaba ese espacio, ese vacío de comunicación, para procesar no solo lo que había hecho, sino lo que estaba por venir. Sabía que al otro lado del éter, mi vida familiar estaba implosionando. Imaginé a Valeria, mi dulce y sensible Valeria, viendo esas fotos.
El dolor que le causaría sería inmenso. Ella, que siempre había idealizado a su padre, que veía su matrimonio como el modelo a seguir. Para ella esto no sería solo la infidelidad de un esposo, sino la caída de un dios. Y Mateo, aunque ya sabía la verdad, ver las imágenes crudas, la felicidad descarada en los rostros de su padre y su tía, solidificaría su resolución y también su pena. La traición tenía ahora un rostro, una ubicación, el soleado y lujoso patio del Beverly Hills Hotel. A la mañana siguiente encendí el teléfono. Estaba inundado de mensajes y llamadas perdidas. Decenas de Ricardo, varias de Sofía y unas cuantas de mis hijos. Primero leí el mensaje de Mateo. Ya lo vi. Estoy contigo al 100%. Valeria está destrozada. No contesta mis llamadas. Avísame cuál es el siguiente paso. Te quiero, mamá. Luego el de Valeria. Un simple y desgarrador. ¿Es verdad? Le respondí a ella primero. Sí, mija, lo es. Te amo más que a nada en este mundo. Hablamos cuando estés lista. Sabía que presionarla sería contraproducente. Necesitaba su tiempo para llorar al padre que creía tener. Finalmente, abrí uno de los mensajes de Ricardo. Era un torrente de excusas, pánico y súplicas. Elena, por favor, contéstame. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Fue un error, una estupidez. Sofía estaba pasando por un mal momento, yo solo intentaba ayudarla. Por favor, mi amor, no destruyas nuestra familia por un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Ayudarla? La desfachatez de sus mentiras era tan insultante que, en lugar de ira, sentí una especie de lástima helada. Este hombre era un cascarón vacío, un experto en la negación. Borré el mensaje sin responder. El de Sofía era aún más patético. Elena, tenemos que hablar. Por favor, no le digas nada a nadie. Lo que viste fue complicado. Te lo ruego como tu hermana. La palabra hermana me quemó los ojos. Ella había dejado de ser mi hermana en el momento en que decidió meterse en la cama de mi marido. Borré también su mensaje. Reservé el primer vuelo de regreso a México. Mi misión en Los Ángeles estaba cumplida. Ahora el campo de batalla se trasladaba a mi hogar. Cuando llegué a nuestra casa en Las Lomas, Ricardo ya estaba allí. Su coche de alquiler estaba aparcado fuera. Me esperaba en la sala, con el rostro desencajado, ojeroso. Había envejecido 10 años en 24 horas. Se levantó en cuanto entré. Elena, gracias a Dios que has vuelto. Tenemos que hablar. No, dije. Mi voz tranquila pero firme como una roca. Tú no tienes nada que decirme. Ahora vas a escuchar. Vas a hacer tu maleta. Vas a tomar tus cosas personales, las que realmente son tuyas, y te vas a ir de mi casa. La palabra mí fue deliberada. En mi mente, esa casa, que habíamos construido juntos, ya no era nuestra. Era el refugio que me quedaba, el territorio que debía defender. La confusión en su rostro se transformó en indignación. ¿Tu casa? Elena, esta casa es de los dos. No puedes echarme. Soy tu esposo. Tú dejaste de ser mi esposo en el momento en que decidiste tener una aventura con mi hermana, usando nuestro dinero para financiarla. Repliqué cada palabra afilada como un cuchillo. Veo que ya hablaste con Mateo. Elena, estás exagerando. Fue una tontería, un desliz. Un desliz no implica abrir cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma. Lo interrumpí. Un desliz no es un desfalco sistemático del patrimonio que construimos para nuestros hijos. No eres un hombre que cometió un error. Eres un ladrón y un traidor. Y no te quiero bajo mi techo ni un minuto más. Se quedó sin palabras. La mención de las finanzas lo desarmó por completo. Probablemente pensó que solo sabía de la infidelidad. La revelación de que su fraude financiero también había sido descubierto lo dejó expuesto y vulnerable. Intentó un último recurso, la lástima. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, por favor, 42 años. ¿Vas a tirar todo por la borda? Piensa en los niños, en los nietos. Piensa en nuestra vida juntos. He pensado en ello cada minuto de los últimos días, le respondí, y por primera vez mi voz se quebró, pero no de debilidad, sino de un dolor profundo y genuino. He pensado en cada aniversario, en cada promesa, en cada dificultad que superamos juntos, y me he dado cuenta de que, en algún punto del camino, todo se convirtió en una mentira. Tú la convertiste en una mentira.
Y yo no voy a vivir en ella ni un segundo más. Vete, Ricardo. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a seguridad del fraccionamiento. No me obligues a humillarte más de lo que ya te has humillado tú solo. Vio la determinación en mis ojos. Supo que no estaba blufeando. Derrotado subió las escaleras. Lo escuché abrir y cerrar cajones. Media hora después bajó con 2 maletas, las mismas con las que se había ido a su viaje de negocios. Al pasar a mi lado se detuvo. «Te arrepentirás de esto, Elena». «Ya me he arrepentido de muchas cosas, Ricardo», le dije sin mirarlo, «pero de esto jamás». Vi cómo su BMW último modelo salía por la puerta. El sonido del motor se fue apagando hasta que solo quedó el silencio. Un silencio abrumador, lleno de fantasmas y recuerdos. Me senté en el sofá donde él había convalecido de su accidente y me sentí completamente sola, pero no me sentía débil. Por el contrario, sentía una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de la verdad, la fuerza de la dignidad recuperada. Sabía que la tormenta legal y emocional que se avecinaba sería terrible. Ricardo no se rendiría fácilmente, especialmente con el dinero en juego. Y tendría que enfrentarme a la dolorosa ruptura con mi hermana y a la fractura de mi familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propio destino. Ya no era una víctima pasiva de las mentiras de otros. Era la arquitecta de mi nueva vida, y la iba a construir sobre cimientos sólidos. La honestidad, el respeto por mí misma y la protección incondicional de mis hijos. La casa estaba en silencio, pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad, planeando, anticipando, preparándome para la guerra. La expulsión de Ricardo de la casa fue solo el primer movimiento en un complejo tablero de ajedrez. Sabía que su orgullo herido y su pánico financiero lo convertirían en un adversario formidable. No me equivoqué. A los 2 días, recibí la primera notificación de su abogado. Solicitaba la disolución de la sociedad conyugal y presentaba una serie de demandas que eran, a partes iguales, ridículas y ofensivas. Alegaba abandono de hogar, por mi parte, por mi viaje a Los Ángeles, enajenación mental y gastos excesivos e injustificados. Era una estrategia clara: pintarme como una mujer inestable y derrochadora para intentar proteger sus activos y, quizás, quedarse con la mayor parte del pastel. Me reuní con mi abogado, Fernando Vega, un viejo amigo de la familia, un hombre cuya integridad era tan sólida como su reputación. Le presenté todo: las fotos, los videos, los estados de cuenta de la tarjeta Black, la información que Mateo había descubierto sobre la empresa fantasma y el desvío de fondos. Fernando escuchó todo en silencio, su rostro impasible. Cuando terminé, se ajustó las gafas. «Elena, esto es mucho más que un divorcio por infidelidad. Esto es un caso de fraude. Lo que ha hecho Ricardo con la complicidad de tu hermana es un delito». La palabra delito le dio un peso aún más sombrío a la situación. «Quiero lo que es justo, Fernando. Quiero proteger el futuro de mis hijos y lo que a mí me corresponde. No busco venganza. Busco justicia. La justicia la tendrás», aseguró. «Pero prepárate, porque van a jugar sucio. Van a intentar desacreditarte, a hurgar en tu vida, a usar a tus hijos en tu contra. Necesitas ser fuerte». La fortaleza era algo que estaba descubriendo en mí misma día a día. La fragilidad que había sentido al principio se estaba solidificando, convirtiéndose en una armadura. La prueba de fuego fue la llamada de Valeria. Me pidió que nos viéramos en su casa. Cuando llegué, me recibió con los ojos hinchados y una expresión de profundo dolor. Ricardo ya había hablado con ella. Le había contado una versión edulcorada y manipulada de los hechos. «Papá dice que fue un error, mamá. Que tía Sofía estaba muy deprimida, que se sintió solo y confundido. Dice que tú te has vuelto fría y distante, que lo empujaste a esto». Escuché sus palabras, sintiendo cada una como una pequeña punzada. La lealtad de mi hija estaba dividida, y Ricardo estaba explotando su bondad y su amor por él. Me senté a su lado y le tomé la mano. «Mija, entiendo que esto es increíblemente doloroso para ti. Amas a tu padre, y no quieres creer que es capaz de algo así. Pero no voy a entrar en un juego de él dijo, yo dije. Solo te voy a mostrar hechos». Saqué de mi bolso las copias de los estados de cuenta,
los registros de las transferencias a la empresa de Sofía. Le expliqué, con calma y sin rencor, cómo el dinero que debía ser para su futuro, para sus hijos, se estaba utilizando para financiar una doble vida. Esto no es sobre un error o un momento de soledad, Valeria. Esto es un patrón de engaño y robo que ha durado meses, quizás años. Tu padre no solo me traicionó a mí, nos traicionó a todos como familia. Y tu tía fue su cómplice. Valeria miraba los papeles, las cifras, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Eran lágrimas diferentes ahora, no solo de tristeza, sino de una comprensión amarga. No quiero estar en medio de esto, mamá. No tienes que estarlo, mi amor, le dije abrazándola. No tienes que elegir un bando, solo te pido que veas la verdad. Tu padre siempre será tu padre, y eso no va a cambiar. Pero el hombre que creías que era, ese hombre, me temo, no existe. Fue una conversación devastadora, pero necesaria. No sé si la convencí del todo en ese momento, pero había plantado la semilla de la verdad en un terreno que Ricardo había intentado arar con mentiras. El siguiente paso fue congelar las cuentas. Fernando, mi abogado, se movió con rapidez. Presentó una moción de emergencia ante el juez, demostrando el riesgo de dilapidación de los bienes conyugales. Con las pruebas del desvío de fondos, el juez no dudó. De un día para otro, las tarjetas de crédito de Ricardo fueron rechazadas. Las cuentas conjuntas, bloqueadas. Su acceso al imperio financiero que había manejado a su antojo durante décadas le fue revocado. La llamada que recibí de él esa tarde fue volcánica. Gritó, amenazó, suplicó. Pasó del «¿Cómo te atreves?» al «Nos estás arruinando a todos», en cuestión de segundos. Has bloqueado la cuenta bancaria principal, Elena. No puedo ni pagar la gasolina. Esto es una locura. Bienvenido a la realidad, Ricardo. Le respondí con una calma que lo enfureció aún más. La realidad de vivir con un presupuesto, algo que tu amante y tú parecéis desconocer. Si necesitas dinero, tu abogado puede presentar una solicitud de gastos de manutención, como cualquier persona en un proceso de divorcio. Me estás humillando. No, Ricardo. Te estás humillando tú solo. Cosechas lo que siembras. Colgué. Sabía que este movimiento escalaría la guerra, pero era una medida defensiva indispensable. Tenía que cortar el flujo de dinero que alimentaba su doble vida y su capacidad para luchar contra mí con mis propios recursos. Mientras tanto, el silencio de Sofía era total. No me llamó más. No me escribió. Desapareció. Amigos en común me contaron que había cerrado sus redes sociales y que no contestaba el teléfono a nadie. Estaba escondida esperando, probablemente a que Ricardo solucionara el desastre que habían creado juntos. Una tarde, revisando viejos álbumes de fotos, buscando quizás una pista de cuándo empezó la mentira, encontré una foto de la boda de Mateo. Estábamos todos, Ricardo y yo radiantes, Mateo y su esposa felices, Valeria, una hermosa dama de honor, y a un lado, Sofía, mirándonos. Pero no nos miraba a nosotros, miraba a Ricardo, y en su mirada había una intensidad, una mezcla de admiración y anhelo, que en su momento no supe ver, pero que ahora, a la luz de la verdad, era tan clara como el día. La traición no había sido un impulso repentino, había sido un fuego lento, cociéndose durante años a mis espaldas. Cerré el álbum, no necesitaba más fantasmas, mi enfoque tenía que estar en el presente, en la batalla que estaba librando. Una batalla no solo por el dinero o los bienes, sino por mi derecho a vivir una vida libre de engaños. Una batalla por mi futuro y el de mis hijos, y estaba dispuesta a luchar con todas las armas que la verdad y la ley pusieran a mi disposición. La estrategia legal de Ricardo y su abogado se volvió cada vez más agresiva. Intentaron citar a mis amigas más cercanas, buscando a alguien que pudiera testificar sobre mi supuesta inestabilidad emocional. Intentaron argumentar que mis compras personales, como el mantenimiento del jardín o las donaciones que hacía a la caridad, eran pruebas de mi prodigalidad. Cada movimiento era un intento desesperado por desviar la atención del verdadero problema, su fraude y su infidelidad. Pero Fernando era un maestro. Contraatacaba cada moción con hechos, con pruebas documentales. Por cada acusación de mis gastos,
Él presentaba un estado de cuenta de la tarjeta Black de Ricardo, mostrando una cena de miles de pesos en un restaurante de Polanco en la misma fecha. La batalla se libraba en un campo de papel, de números y de leyes, pero el subtexto era profundamente personal y doloroso. La relación con Valeria seguía siendo tensa. Hablaba conmigo, pero con una cautela que me rompía el corazón. Sabía que Ricardo la llamaba constantemente, llenándole la cabeza con su versión de la historia, pintándose como una víctima de mi crueldad y mi supuesta avaricia. Un día, Valeria me llamó llorando. Papá me dijo que por tu culpa podría perder la empresa, que lo estás dejando en la calle y que todos sus empleados se quedarán sin trabajo. ¿Es verdad, mamá? La manipulación de Ricardo había alcanzado un nuevo nivel. Ahora usaba el chantaje emocional, poniendo a mi hija en una posición imposible. Respiré hondo, conteniendo mi furia. Valeria, escucha con atención. Tu padre y yo somos socios en esa empresa. Yo poseo el 40% de las acciones. Nunca, jamás, haría algo que perjudicara el patrimonio que un día será tuyo y de tu hermano. Lo que tu padre no te dice es que ha estado usando la empresa como su alcancía personal, sacando dinero para sus caprichos sin rendir cuentas. Lo que estamos haciendo es una auditoría para saber exactamente dónde está cada peso. Se llama proteger la inversión, no destruirla. Tu padre tiene miedo de lo que vamos a encontrar. Pude sentir su alivio a través del teléfono. Gracias por explicármelo, mamá. Es que es tan confuso. Lo sé, mi amor, y lamento mucho que tengas que pasar por esto. Pero la verdad siempre es el mejor camino, aunque duela. Mientras la guerra legal se intensificaba, yo comencé mi propia reconstrucción personal. La casa, que al principio se sentía vacía y silenciosa, empezó a llenarse de nuevo con mi propia energía. Quité las fotos de Ricardo de las paredes, guardé su ropa y sus pertenencias en cajas y las mandé a la oficina de su abogado. Reorganicé los muebles, compré flores frescas cada semana, puse la música que a mí me gustaba. Lentamente, el espacio que habíamos compartido durante décadas comenzó a sentirse verdaderamente mío. Me reencontré con viejas amigas con las que había perdido el contacto. Absorbida por la vida de esposa y madre, me inscribí en un curso de historia del arte que siempre había querido tomar. Empecé a caminar por las mañanas. Eran pequeños actos de independencia, pequeños pasos para reclamar mi identidad más allá de ser la esposa de Ricardo. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mónica, una amiga en común con Sofía. Elena, no sé si deba decirte esto, pero creo que tienes que saberlo. Vi a Sofía. Está viviendo en un departamento carísimo en la colonia Roma, y lo está pagando Ricardo. La noticia no me sorprendió, pero sí solidificó una pieza más del rompecabezas. Ricardo, a pesar de tener las cuentas congeladas, había encontrado la manera de seguir financiando a su amante. Mateo lo confirmó unos días después. Lo encontré, mamá. Abrió una línea de crédito usando como garantía unas acciones de la empresa que estaban solo a su nombre. Lo hizo justo antes de que el juez congelara todo. Es un préstamo considerable. De ahí está sacando dinero. Suficiente para un departamento y para pagar a sus abogados, concluí. La audacia de ambos era increíble. No mostraban arrepentimiento, solo un deseo de continuar con su farsa a toda costa. La auditoría de la empresa reveló lo que temíamos. Y más. Ricardo no solo había desviado fondos, sino que había inflado gastos, creado facturas falsas y utilizado a la empresa para pagar lujos personales, desde viajes hasta el mantenimiento de un coche que, descubrimos, le había comprado a Sofía. El fraude era masivo, mucho mayor de lo que habíamos anticipado. Con estas pruebas en mano, Fernando solicitó una audiencia con el juez. La confrontación era inevitable. El día de la audiencia, vi a Ricardo por primera vez en meses. Estaba más delgado, con el rostro tenso. No me miró. Sofía no estaba, por supuesto. Su cobardía era tan predecible como su traición. En la sala del tribunal, Fernando expuso los hechos con una claridad demoledora. Presentó los informes de la auditoría, los estados de cuenta, las pruebas del préstamo oculto. El abogado de Ricardo intentó objetar, argumentando que eran prácticas empresariales normales, pero las pruebas eran abrumadoras. El juez, un hombre mayor de rostro severo,
Escuchó todo sin interrumpir. Cuando Fernando terminó, se dirigió a Ricardo. Señor de la Vega, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas acusaciones tan serias de malversación de fondos de la sociedad conyugal? Ricardo se puso de pie, tragó saliva e intentó proyectar la misma confianza que siempre lo había caracterizado. Su señoría, todo esto es un malentendido. Mi esposa, movida por el rencor, está interpretando de manera errónea decisiones de negocio que siempre busqué que beneficiaran a nuestra familia. En ese momento, sentí que tenía que hablar. Me dirigí al juez. Su señoría, con su permiso, mi esposo habla de beneficiar a nuestra familia. ¿Podría explicar entonces por qué el beneficiario de la empresa fantasma, a la que se desviaron más de 5 millones de pesos, es mi hermana, Sofía Martínez? ¿O cómo beneficia a mi familia la compra de un collar de diamantes para ella? ¿O el pago del alquiler de su departamento de lujo? Dejé caer la pregunta en el silencio de la sala. Ricardo se quedó mudo. Su rostro, antes pálido, se tiñó de un rojo intenso. Su máscara de hombre de negocios respetable se había hecho añicos, revelando al mentiroso y al ladrón que había debajo. El juez lo miró con una expresión de profundo desagrado. Creo que he escuchado suficiente por hoy, dijo, golpeando el mazo. Emitiré mi resolución por escrito. Salí de la sala del tribunal sintiéndome extrañamente en paz. La verdad había sido dicha, no en privado, no en una discusión acalorada, sino en un foro oficial, ante la ley. Ya no era mi palabra contra la suya, eran los hechos contra sus mentiras. Y los hechos, como las rocas, son tercos, inamovibles. La justicia, a veces lenta y tortuosa, estaba empezando a abrirse camino. La resolución del juez fue un golpe contundente y decisivo. No solo me concedió el divorcio, sino que dictaminó que Ricardo había actuado de mala fe, malversando los bienes de la sociedad conyugal. Se le ordenó restituir cada peso desviado a la empresa fantasma de Sofía, con intereses. Se me otorgó el control mayoritario de la empresa, reconociendo que mi 40%, sumado a la parte que correspondía a la liquidación de bienes, me convertía en la accionista principal. La casa familiar, dictaminó el juez, me pertenecía por completo, como compensación parcial por los daños morales y financieros. Ricardo se quedó con su coche, algunas inversiones personales que pudo salvar y una orden de restricción que le impedía acercarse a mí o a las oficinas de la empresa. La victoria legal fue total, pero extrañamente no sentí una euforia triunfal. Sentí una profunda y serena sensación de cierre. Era como si una puerta que había estado golpeando con el viento durante meses, finalmente se hubiera cerrado con un clic sólido y definitivo. La justicia se había servido, el equilibrio se había restaurado. Sin embargo, sabía que las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. La noticia de la resolución judicial se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Ricardo, el exitoso hombre de negocios, el encantador anfitrión, quedó expuesto como un estafador. Muchos de los que antes lo adulaban, ahora le daban la espalda. Su mundo, construido sobre una fachada de respetabilidad, se derrumbó. Me enteré, por terceros, que se había mudado al departamento de Sofía. Su relación, antes un secreto excitante y lujoso, se convirtió en una convivencia forzada por la necesidad, manchada por el escándalo y los problemas económicos. El dinero que le quedaba se iría rápidamente en pagar la deuda ordenada por el juez y en mantener un estilo de vida que ya no podía permitirse. Su castigo no fue la cárcel, sino la mediocridad, la pérdida no solo de su fortuna, sino de su estatus y del respeto de sus propios hijos. Mateo, que había sido mi roca durante todo el proceso, se hizo cargo de la dirección de la empresa a mi lado. Juntos, empezamos a limpiar el desastre financiero que Ricardo había dejado. Fue un trabajo arduo, pero también fue una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo. Vi a mi hijo no solo como un hombre de familia, sino como un líder capaz e íntegro. Me sentí inmensamente orgullosa de él. La sanación con Valeria fue un proceso más lento y delicado. Después de la resolución del juez vino a verme. Nos sentamos en el jardín, el mismo donde todo había comenzado. Tenías razón, mamá, dijo en voz baja, las lágrimas rodando por sus mejillas. Me negué a verlo, pero tenías razón en todo. Papá me mintió, nos mintió a todos, y no sé cómo perdonarlo.
No tienes que perdonarlo ahora, mija, le respondí, abrazándola. El perdón es un viaje, no un destino. Lo importante es que has aceptado la verdad, y yo estoy aquí para ti, siempre. Nuestra relación comenzó a reconstruirse a partir de ese momento, sobre una base de honestidad, por dolorosa que fuera. Unas semanas después, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la caligrafía al instante. Era de Sofía. La abrí con una mezcla de curiosidad y hastío. Era una larga diatriba de autocompasión. Se pintaba a sí misma como una víctima de los encantos de Ricardo, una mujer solitaria que había caído en una trampa de amor. Culpaba a Ricardo por haberle prometido una vida que no podía darle, y me culpaba a mí por haber sido, según ella, una esposa fría y ausente que nunca entendió de verdad a su marido. No había una sola palabra de arrepentimiento por el dolor que me había causado, ni una disculpa por su traición. Era el monólogo de una narcisista incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Leí la carta hasta el final, y luego, sin ninguna emoción, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Sofía ya no existía para mí. No le guardaba rencor porque el rencor es un veneno que una se toma esperando que el otro muera. Simplemente, sentía una indiferencia total. Ella se había borrado a sí misma de mi vida. El último capítulo de esta saga llegó de una forma inesperada. Fernando, mi abogado, me llamó. Elena, tengo noticias que quizás te interesen. Ricardo y Sofía han vendido el departamento de la colonia Roma. Al parecer, no podían seguir pagándolo. Y sé, por una fuente confiable, que han dejado el país. Se fueron a Houston. ¿A Houston?, pregunté sorprendida. Sí, parece que Ricardo tiene un primo lejano allí. No sé qué irán a hacer. Empezar de cero, supongo. La imagen de ellos, huyendo, empezando de cero en una ciudad extraña, sin el glamour ni el dinero al que estaban acostumbrados, me provocó una única emoción: lástima. Una lástima profunda por dos personas que lo habían tenido todo y lo habían perdido por la codicia y la deslealtad. Su historia juntos, que comenzó en el lujo del Beverly Hills Hotel, terminaba en un exilio autoimpuesto, en la anonimidad de una ciudad donde no eran nadie. Ese día, me di cuenta de que mi proceso de sanación estaba completo. Ya no había ira, ni dolor, ni deseo de justicia. Solo había paz. Había atravesado el infierno de la traición y había salido del otro lado, no solo intacta, sino más fuerte, más sabia, más dueña de mí misma que nunca. Miré mis rosales, que estaban floreciendo con una vitalidad renovada. Como ellos, yo también había sido podada hasta el tronco, pero mis raíces eran profundas y fuertes, y estaba lista para volver a florecer. Los meses se convirtieron en un año, luego en dos. La vida, después de la tormenta, encontró un nuevo ritmo, una nueva melodía. La empresa, bajo la dirección de Mateo y mi supervisión, no solo se recuperó, sino que prosperó. Limpiamos las finanzas, implementamos nuevas estrategias y, lo más importante, creamos una cultura de transparencia e integridad. Ver a mi hijo florecer como líder, ganándose el respeto de los empleados y de la industria, fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Era el legado de la familia, purificado y fortalecido. Mi relación con Valeria se transformó en algo más profundo que antes. La crisis nos obligó a ser honestas la una con la otra de una manera que nunca lo habíamos sido. Se convirtió en mi confidente, mi compañera de viajes y mi mejor amiga. Juntas, exploramos nuevos lugares, desde los pueblos mágicos de México hasta las capitales culturales de Europa. En nuestros viajes hablábamos de todo, de sus hijos, de sus sueños, y a veces, en momentos de calma, del pasado. Ella finalmente entendió que el amor que yo sentía por ella y por Mateo era el ancla que me había mantenido firme en medio del huracán. En cuanto a Ricardo y Sofía, las noticias sobre ellos llegaban a cuentagotas, a través de parientes lejanos o antiguos conocidos. Los rumores pintaban un cuadro sombrío. Su vida en Houston no era el comienzo glamuroso que quizás habían imaginado. Sin una red de contactos y con fondos limitados, Ricardo no pudo replicar su éxito pasado. Pasó de ser un empresario respetado a un vendedor de seguros, luchando por cerrar cada póliza.
Sofía, acostumbrada a una vida de ocio y lujo financiada por otros, tuvo que buscar un trabajo por primera vez en años, en una galería de arte de segunda categoría. Su relación, construida sobre la adrenalina de lo prohibido y la promesa de riqueza, no pudo soportar la presión de la vida cotidiana, de las facturas y de la decepción. Me contaron que se separaron al cabo de 1 año y medio. Él se quedó en Houston, un hombre anónimo en una ciudad inmensa. Ella regresó a México, pero no a la capital. Se instaló en una ciudad más pequeña, tratando de pasar desapercibida, viviendo una vida muy alejada de las cenas en Polanco y las bolsas de Gucci que tanto ansiaba. Nunca intentó contactarme de nuevo. Su nombre se convirtió en un susurro, el eco de una herida que, con el tiempo, se convirtió en cicatriz. A veces, cuando estaba sola en mi jardín, pensaba en todo lo que había sucedido. No con amargura, sino con una especie de asombro filosófico. ¿Cómo una vida puede cambiar tan drásticamente? Me di cuenta de que la traición de Ricardo no fue el principio de mi destrucción, sino el catalizador de mi liberación. Durante años, había vivido en una jaula de oro, cómoda y segura, pero sin ser plenamente consciente de mi propia fuerza, de mi propio valor. Había definido mi identidad a través de mi papel como esposa y madre. La crisis me obligó a redescubrir a Elena, la mujer que amaba el arte, que disfrutaba de la soledad, que era una astuta mujer de negocios y una matriarca que podía guiar a su familia a través de la peor de las crisis. Un día, celebrando mi cumpleaños número 65, mis hijos organizaron una fiesta sorpresa en mi casa. Fue una celebración íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. La casa estaba llena de risas, de música y de amor. Mis nietos corrían por el jardín. Mateo pronunció un brindis. «Por mi madre», dijo, levantando su copa. Una mujer que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la integridad, que la verdadera fuerza no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse con más dignidad que antes. «Mamá, eres nuestro faro. Te queremos». Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de una felicidad abrumadora. Miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que amaba, y comprendí que mi vida no se había roto, se había transformado. Había perdido un esposo, pero había ganado mi independencia. Había perdido una hermana, pero había fortalecido los lazos con mis hijos de una manera inimaginable. Había perdido una ilusión, pero había encontrado la verdad. La vida, como me enseñó Napoleon Hill en los libros que empecé a leer durante mi reconstrucción, no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para crecer. Yo necesité esa crisis para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, libre, completa. Y por eso, en el silencio de mi corazón, estaba agradecida. La noche terminó. Los invitados se fueron, y yo me quedé un rato en el jardín, bajo el cielo estrellado. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Me sentía en paz. El fantasma del Beverly Hills Hotel había sido exorcizado para siempre, reemplazado por la certeza de que mi hogar no era una estructura de ladrillos y cemento, sino el amor inquebrantable de mi familia y el respeto incondicional que finalmente sentía por mí misma. El futuro era un lienzo en blanco, y yo tenía todos los colores para pintarlo a mi manera. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho,
aparece, no esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio. Deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias de corazón por acompañarme en esta historia. Si te ha tocado de alguna manera, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué te ha parecido, qué has sentido. Me ayuda mucho saber qué historias y qué asuntos resuenan contigo para seguir creando. Y si no es mucha molestia, me dices desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas palabras. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo a este canal, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Un pequeño regalo para el alma y el cuerpo. Que Dios los proteja a todos. Un abrazo fuerte.